usted sabe, la medición de audiencia siempre ha dado cierta controversia. Ya dedicamos, creo, un par de piezas a hablar de controversias vinculadas a Sofres y a Ecotel y las peleas por la audiencia en las televisiones. Pero ahora vamos a hablar de las radios. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que el ABC hizo un reportaje, que lo tengo por aquí publicado, pero no se lo voy a poner para no perder el tiempo, donde decía los programas que eran más líderes de audiencia en ese momento. Decían, gana el señor Antonio Herrero y el señor Luis del Olmo por las mañanas y tal, pero no incluía la franja de la noche. Porque si hubiera incluido la franja de la noche, hubiera tenido que decir que don José María García ya no ganaba. Hoy el diario ABC publica el estudio de medios, salen los datos de todos los programas de radio menos este. Vosotros sabéis que este programa para el diario ABC no existe. Esos datos no ha querido publicarlos hoy el ABC, evidentemente por razones de engaño hacia vosotros. Ya os contaré algún día cómo se acreditó la niña de Ansón en la Olimpiada y quién la acreditó a cambio de ya veo qué. Hombre, siempre que salen los datos de audiencia, tanto en radio como en televisión, a mí me da la sensación de que en los telediarios y el volvemos a crecer y estamos, es siempre ponerlo en positivo. Parece incluso como unas elecciones, ¿no? Donde nunca nadie pierde, donde todo el mundo gana siempre, siempre hemos ganado. Entonces, hombre, no sé de qué manera, pero tal vez el ABC lo que podía haber hecho es jugar a maquillar esos datos. No sé Hombre, si... te dirá la ABC qué es lo que hizo, que es decir, ellos lo que dicen es como no podemos sacar por centramos la información en lo que interesa sacar, que es, mira, gana, el más escuchado a la mañana es este, de Luis del Olmo, de Antonio Herrero, tal, y hacemos el balance y la radio más escuchada es esta, que es la SER, tal, ya está. Pero no tienes necesidad de informar, por cierto. Quiero decir, el EGM habla de todas las franjas. Nadie nunca suele poner quién ha ganado en la franja de la madrugada porque se entiende que no es noticia. Claro, la franja de la noche sí suele ser noticia. Sí es noticia. Pero eso entonces vale. no incluirlo. La censura que hace de La Morena es lícita, pero el ABC tiene derecho a considerar lo que es noticia o no. Evidentemente está con los datos totalmente ocultándolos porque no le beneficia a lo que es. ¿Usted sabe cómo se hace el Estudio General de Medios? Pues mire, se lo voy a decir, porque a mí me llamaron por teléfono para preguntarme y me dijeron, primera pregunta, ¿tiene usted algún familiar que trabaje en un medio de comunicación? Y dije, sí, de hecho mi hermano. Y dijo, pues se acabó la llamada. Y sí, no seguimos. Y dije, vaya, mi hermano me dijo, ¿para qué lo dices? O sea... Pero pues sí, te cuento, en el caso del EGM, al margen de que otras encuestas como la que estoy diciendo telefónicamente, supuestamente es presencial. Quizá habrá cambiado. Iban a casa el encuestador con su papel, llama a la puerta, te abría, venimos a hacer la encuesta de EGM, iba rellenando cuál es su franja de edad, cuántos son en casa, que hoy ya está ahora, que ya está otra, que ya está otra, que ya hace esta otra, y se hacía el Estudio General de Medios. El Estudio General de Medios es una empresa privada. La empresa propietaria encargada de hacerlo, que se llama AIMC, que es la empresa que es el único medidor de audiencia de la radio que hay en España. También el EGM mide la prensa, pero la prensa no es el único porque está el OJD, pero en el caso de la radio es el único que hay. El único medidor que hay es el EGM. Y por tanto, quien lo hace, la AIMC, es una empresa que forma parte del claustro de las emisoras de radio. Es decir, de AIMC forma parte los dueños de la cadena SER, el Grupo Prisa, los dueños de Onda Cero, esto entonces ya hablamos del Grupo Planeta, los dueños de la COPE, la Conferencia Episcopal, no sé si tiene representación Radio Nacional de España, que es Radio Pública, en su entonces luego estaba Punto Radio, pero más o menos son los que financian la AIMC para que haga ese estudio. Se entiende por tanto que no va a manipular si lo pagan todas las empresas. Aún así, las estrellas de la radio han mostrado reiteradamente una gran desconfianza a la fiabilidad del Estudio General de Medios. No creo en el Estudio General de Medios, ni ahora, que dice que Buenos Días ha perdido 40.000 oyentes, ni en abril, cuando afirmó que Buenos Días había subido 100.000 oyentes. Yo he luchado durante muchos años diciendo que el Estudio General de Medios era un invento de la cadena SER y que era falso. A las pruebas me remito. Gabilondo, que es un hombre generoso, ha dejado la radio donde era el rey para pasar a una televisión, y si solo con el 10% de los oyentes que decía tener el EGM en la SER, estaría triunfando en la Telemundo. Y esto es lo que intentó, digamos, reventar con un martillo don José Antonio Avellán, que era el locutor de deportes de la COPE, precisamente quien había reemplazado a don José María García, y decidió hacer un experimento en el año 2006.
experimento que tengo la sospecha lo hizo de manera unilateral. Es decir, no creo que la dirección de la COPE estuviera al tanto de lo que iba a hacer. Y lo que hizo es que contrató a una serie de personas para que se infiltraran entre los encuestadores de AIMC, es decir, entre los encuestadores del EGM, y fueran a casa de la gente a hacer encuestas, a decir cómo funcionaba eso y cómo de fácil era o no manipularlo. Esa fue la práctica que hizo y que luego efectivamente a don Federico Jiménez Santos le gustó lo suficiente como para que cuando lo hizo le dijo, oye, no solo en tu programa, te vienes a la mañana de la COPE y cuentas cómo ha sido. Meternos dentro del EGM, porque cuántas veces no hemos escuchado aquello de, bueno, pues estará manipulado, no estará manipulado, estará bien hecho, será una verdad, será una mentira. Y nunca se me pasó por la cabeza el pensar que pudiera ser tan simple y tan sencillo. Bueno, pues será mi sorpresa cuando no ha pasado media hora o una hora de que el fulano de turno se va hacia la empresa de encuestas y a la hora ya llama que ya estoy dentro. Pues van al portal y acaban rellenando ellos mismos, porque si no finalizas la encuesta no la cobras. Claro, nadie, al final, es curioso y en las cámaras ocultas se ve cómo hay gente que empieza, incluso hay gente de buena voluntad, hay gente de buen rollo, que vea, te echa unas manos y vas medianamente arreglado, pero al minuto 5 les va cambiando la cara, al minuto 7 y al minuto 10, por favor. Oiga, que es que tengo aquí la comida puesta, que... O sea, el sistema puede que sea el mejor sistema del mundo. Lo que hemos demostrado rotundamente es que es 100% imposible llevarlo. Evidentemente, los encuestadores de la EGM se inventaron resultados. Pusieron de repente, pues sí, la COPE ha ganado no sé cuánto, arrasamos, somos los super mega líderes, etcétera. Pero, un momento, esos encuestadores lo que traen son los datos de sus propias encuestas. Es decir, no hay un encuestador jefe infiltrado por Avellán que dice, me invento que este ha subido tanto, que este ha bajado tanto. Es decir, darían todos los encuestadores sus encuestas. Pero no sabemos cuántos encuestadores hay, pero imagínese usted que hay 10 encuestadores. Si de repente hay 4 de ellos que son del señor Avellán, pues ya pueden trastear el tema. O sea... Claro, es que no es un encuestador no va a una persona. Ya lo sé. Va a una lista. Y, entonces, claro, aunque fueran solo 4, ya estamos hablando de que pudieron meterse en muchas historias. Tenemos que estar hablando de una población grande para que el estudio tenga algún tipo de sentido y para que se le dé la credibilidad que se le da. El procedimiento del EGM no era conocido. Precisamente lo que hacía el señor Avellán es, vamos a ver cómo de fiable es. Y dice, que esto solo es una encuesta que va la gente a la puerta de la casa y según él es imposible que nadie conteste, porque lo que decía don José Antonio Avellán es que tras ver las encuestas que hacían, dicen, no me creo que haya un solo ciudadano que se haya quedado a contestar eso. Encontramos también pues inmigrantes, encontramos gente que no hablaba castellano, encuestando, bueno, pues no podíamos perplejos ante lo que estábamos viendo. Conclusiones automáticas, no hubo que esperar al final del trimestre, que las encuestas no se hacían tal cual, con la rigurosidad tal cual que exige el sistema. El sistema yo no digo que sea malo, puede, y aquí está el que más sabe del mundo, que es don Amando, puede que sea malo, pero lo que es imposible es hacerlo, es anacrónico, es absurdo, no tiene ni pie ni cabeza que tú entres en un domicilio en ciudades como Madrid, como Barcelona o como Valencia, y que alguien te aguante 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 30 minutos contestando 100 y pico preguntas. Por ejemplo, un dato también estremecedor, en zonas o barrios de cualquier ciudad de España donde de lo que se llaman el target media alta o alta, de clase media alta o alta, el porcentaje de acierto es 0. No se puede acceder a ni un solo piso en el barrio de Salamanca, no se puede acceder a ni un solo piso en zonas residenciales, no se puede, por seguridad, por los porteros o porque la gente no te deja. Entonces, bueno, pues siempre ahí puede ser un portero que gentilmente te contesta por 3 de los vecinos. Anécdota, pues gente nuestra que ha aparecido en el cementerio de Almudena porque el ordenador dice que hay que ir ahí a encuestar. Entonces, claro, pues, o a un número que no existe de una calle, etcétera, 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 ¿no? Es una chapuza, o sea, en realidad, que más quisiera yo que haber podido decir, no, pues hemos descubierto una tremenda manipulación. No hemos descubierto manipulación, la hemos buscado, no la hemos descubierto. Hemos descubierto que no se hace, que lo que nos han contado durante años es mentira, por lo menos del mes de septiembre hasta ahora. Vale, y en el caso fue cierto, claro, que puede decir él con sus encuestadores, que ninguno de sus encuestadores consiguió completar una encuesta realmente, o... Eso es. Que te contestan bien a la primera o a la segunda, pero a la tercera dicen, ya lo siento, tengo que irme, déjeme en paz ya. Y entonces lo que pasaba automáticamente es que era el encuestador el que tenía que acabar contestando su propia encuesta, una vez había puesto el nombre del encuestado, el domicilio, etcétera.
Hombre, fueron con cámaras ocultas los trabajadores o las personas que contrató el señor Avellán y para mostrar todo esto que estaban contando. Bueno, si lo dice, a mí me parece espantoso que sean encuestas de hora y media. Si así se hacía antes, yo no lo sé. Si así lo han hecho con cámaras ocultas y todo eso, pues, como digo, será verdad. Cuando yo recibí esta encuesta, porque a mí me llamaron, lo mío fue una llamada y no fue en el 2006, fue bastantes años más tarde. Pero a mí, repito, que me llamaron por teléfono para hacerme la encuesta. También digo una cosa. Sí, era el EGM. Era el EGM y claro, y yo dije que, no sé si habrán cambiado el método, pero también me parecería absurdo que hoy en día su método siguiera siendo el mismo, ¿eh? Pregunta que usted no está entrando. ¿Era una anécdota? No era una anécdota que en aquel momento el programa del tirachinas que hacía el señor Avellán estaba bastante por detrás del larguero, que le sacaba el doble. Y sobre todo, y también en la mañana, bueno, es que todas las franjas las ganaba en ese momento, cosa que no ocurre ahora, todas las franjas, desde la primera a la última, las tenía la cadena SER. Evidentemente, esta investigación a José Antonio Avellán, que tanto le gusta investigar, no la hace si hubiera sido al contrario, si hubiera estado los... Bueno, yo diría que sí, pero que podemos pensar... Sí. Bueno, pero vamos, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta mucho, a lo mejor me saca usted ahora mismo algún otro dato, lo que sea, que realmente que este fuera el método y que se estuvieran haciendo encuestas de hora y media. Es que me parece totalmente poco creíble. Se convoca una reunión de urgencia entre la AIMC y se vota expulsar a la COPE de la AIMC por haber hecho esto. Votan a favor la cadena SER y Onda Cero, por tanto mayoría, y fuera la COPE, y la COPE es temporalmente expulsada del Estudio General de Medios. El argumento es porque han infiltrado a gente para hinchar sus cifras. Pues aquí el argumento me parece falso. El objetivo no era hinchar las cifras en realidad. Que bueno, que pueden haberlo hecho ya que hacían las encuestas y tenían que falsearlas, pueden haberlo hecho, pero el objetivo en realidad no era esto, porque vamos a ver, me parece muy preocupante que consideren que una emisora... ¿Cuántas personas puedes infiltrar para inflar las cifras? El argumento del señor Avellán era: yo no he infiltrado para hinchar las cifras, yo he infiltrado para demostrar que esto no sirve para nada. Pero vamos a ver. Y el argumento de los de la AIMC es decir, bueno, pero no han puesto más a la COPE. Sí, lo hemos hecho, pero para demostrar que esto no vale para nada. Vale, luego han hinchado las cifras, por tanto, expulsados. Aunque tengo que decir que estoy culpando personalmente al señor Avellán, pero estoy viendo que la COPE emitió un comunicado de apoyo, con lo cual entiendo que están asumiendo lo que hizo el señor Avellán. Esto es lo que emitió la COPE, presidida entonces por el sacerdote don Bernardo Herráez. Polémica suscitada estos últimos días sobre los mecanismos utilizados para la medición de las audiencias radiofónicas, la cadena COPE quiere puntualizar lo siguiente. Primero, el trabajo de investigación periodística realizado por José Antonio Avellán, director de deportes de la cadena COPE, se ha limitado a poner encima de la mesa las presuntas irregularidades con que se realizan las encuestas periódicas para elaborar las audiencias de las cadenas de radio. Segundo, la cadena COPE manifiesta que continuará apoyando a José Antonio Avellán, que ha actuado con la máxima rectitud, buscando solo clarificar la verdad. Tercero, la cadena COPE pide, a la luz de los resultados de este trabajo de investigación, que se ponga en marcha de forma inmediata una auditoría sobre el sistema de medición de las audiencias que utiliza el EGM, por el bien de las empresas, de los anunciantes y de la audiencia que tiene la radio española. Cuarto, la cadena COPE se reserva el ejercicio de cuantas acciones estime convenientes en defensa de su buen nombre. La COPE no puede aceptar, ante los hechos ocurridos, las acusaciones falsas, injustas y que falten al honor de la empresa, de sus trabajadores, de sus clientes y de sus millones de oyentes. Este comunicado, insisto, no se le puede atribuir a don Federico Jiménez Santos ni a don José Antonio Avellán. Esto es la presidencia de la COPE, que era don Bernardo Herráez, y en última instancia, por lo menos con el visto bueno, aunque sea por omisión, de la Conferencia Episcopal, que son los que dependía la presidencia. Pero es que estamos aquí pensando en una cosa que a mí me sorprende mucho y no estamos yendo al meollo de la cuestión. ¿Qué capacidad de infiltrar en número, capital humano, tiene
Es que, con perdón, estás con la luna del dedo. Tú quieres ver hasta qué punto, como decirlo, el mecanismo en concreto afectó o no afectó. Y ellos entran conceptualmente, digo, da igual, aunque tuvieran una influencia de un 0,5 o un 5. Pues no les puedes acusar de inflar los datos. Fichar a personas para investigar cómo funciona la medición, alguien dirá, o es periodismo de investigación y está bien hecho, o es un mecanismo de distorsión y entonces está mal hecho. Pero que la clave en que cuánto influyó o no en la oleada de 2006 los infiltrados no lo podemos saber porque nos tendrían que decir cuántos encuestadores hay en total. Es una forma de maquillar sus malos datos de audiencia, que podrían ser más reales o menos, me da exactamente igual. Lo que yo creo es que la realidad no era que en vez de Gabilondo con 500.000 estuviera la COPE por encima mucho más. Es decir, no creo que hubiera una gran diferencia absoluta. No creo eso. Pero me sorprende que alguien valore como válido el mensaje de que es que han alterado los resultados. Primero, ¿cuántas personas hacen las encuestas? Segundo, a mí más que cómo se hacen las encuestas, me interesa más bien cuánta gente hace esas encuestas. Me interesa un poco más eso. ¿Sobre qué población? ¿Sobre 10 personas? ¿Pero de qué estamos hablando? No, vamos a ver, es que tiene que haber muchísimos... Pero no acabo de entender cuál es su posición. Porque desde la psicología yo he estudiado estadística y psicometría. Pero ¿le parece desorbitada o no desorbitada? ¿Estaba justificada la expulsión de la COPE por parte de Onda Cero y la cadena SER? Para mí, justificada, sí, está justificada, pero sí forma parte del rollo poco ético que están teniendo aquí todos unos contra todos. Yo puedo estar de acuerdo o no con el método del EGM, pero mientras sea lo que hay que respetarlo. Y sobre todo, si decidimos las cadenas de radio, que somos quienes pagamos el Estudio General de Medios, que hay que cambiarlo, se decide. Lo que no se puede hacer es un sabotaje, que es lo que se hizo. Un sabotaje, intentar vender un sabotaje como una acción heroica. Pero vamos a ver, Ferrari, eres menos que un 600. Ferrari, ¿tú qué crees? Que porque la COPE no esté en el eje no vas a ser tú segunda emisora, tú serás siempre última emisora. ¿Hasta aquí? ¿Algo que comentar? Sí, claro que sí, claro que algo que comentar. Vamos a ver, es que no hay... si queremos hablar de qué nos parece lo de uno o lo de otro, evidentemente es poco ético. Evidentemente el objetivo no es alterar los datos, pero tengo un comentario que hacer. Y Avellán lo tenía muy sencillo. ¿Quieres demostrar que no querías alterar los datos? Muy fácil, que tus encuestadores infiltrados no cobren las encuestas. ¿Qué forma es de no cobrarlas? Si era un 0% lo que podían rellenar y no rellenaban apenas ninguna encuesta, o ninguna, porque él habla de que no se rellenaban, que las entregaran en blanco. ¿Qué encuestas entregaron los encuestadores de la COPE? ¿Lo podemos saber? Lo podemos saber porque me gustaría saberlo. Sí, ellos lo que hicieron es inventárselo. Vale, pues mal hecho. Pues mal hecho. Pero ellos lo que querían demostrar, según su razonamiento, es lo fácil que era manipular. No te hace falta inventártelas para demostrar lo fácil que es manipular. Con estar dentro, das por hecho que... Claro, pero imagínate que te dice la IMC, no se preocupe usted, porque aunque usted diga que es muy difícil, porque a su encuestador, que es un inútil, le habrá costado, pero nosotros tenemos otros encuestadores que sí saben hacerlo. En cambio, si dices, y aquí no puede manipularse porque verificamos todo y nadie podría colárnoslas. Es decir, pues señores, se la hemos colado. Así que no digan que tienen verificadores porque no han podido verificar que les hemos colado encuestas falsas. Entiendo que eso es lo que pretendían. Incluso sí. Mira, no me parece ni que sea, como digo, una actitud heroica, porque creo que no es heroico esto. Avellán y la COPE esto lo están haciendo básicamente con un fin muy, muy claro, que es el fin de intentar desviar la atención sobre sus pésimos resultados que están teniendo. Ojo, que tendrán razón con que el método es malo, como dice el señor Ferrari. En este caso, sí tendrán razón, pero lo que están intentando es desviar sus... Este fue el titular de ABC que le molestó tanto al señor Jiménez Los Santos, que fue: el sector de la comunicación expulsa a la COPE del EGM por manipular los datos de audiencia, que es un titular que no le gustó nada y por eso decía lo de basura. ¿Qué es lo que hace el ABC? El ABC manipula los datos. A la COPE no lo han echado por manipular los índices de audiencia. Carcalejos, mentiroso, que eres un mentiroso, un vulgar mentiroso, un pésimo director, un traidor a la tradición de ABC. Carcalejos. Es que creo que tiene razón Los Santos también aquí. Es que tiene razón. Es que no se le expulsa por manipular. Se le expulsa por haberse infiltrado y por haber evidenciado que el sistema que tenían para medir los datos de audiencia era totalmente ineficaz y poco fiable. Ese es el tema.
Ese es el tema. Pero cuando digo que es poco fiable, no digo que ahora todo esto pueda ser que cambie radicalmente 180 grados los resultados que había. No, yo no creo que fuera así. Pero que no era si es una empresa privada que se ocupa de esto, hombre, tiene que tener un poco más de criterio para hacer esto que es serio, la verdad. Y a mí me sigue interesando los datos estadísticos. Cuando se hace un análisis estadístico, hay unos datos. Población, etcétera. Eso me interesa también, pero evidentemente eso no lo dan. El Estudio General de Medios, que se encarga de medir mediante encuestas, entre otras cosas, las audiencias de las emisoras de radio. El jefe de deportes de la cadena de los obispos infiltró a una serie de encuestadores entre los del FM con la intención, según el organismo, de manipular los datos y, según la COPE, de hacer periodismo de investigación. Y de Wyoming, pues qué voy a contar. También le conozco de mucho. Un pobre bufón que sigue recogiendo los despojos y la mierda de la modernidad, anclado en los 70, con los Diablos, con Karina y con Mickey y los Tonys, y que es el guiñol pues, del que paga más. Avellán, tengo que reconocer que en el terreno periodístico me podrían dar lecciones. Por ejemplo, cómo hacer subir la audiencia infiltrando encuestadores en el EGM. ¿Sabes lo que me apena de todo esto? Que al final nos metemos en la guerra de medios de comunicación de izquierdas contra medios de comunicación de derechas y se pierde el foco sobre lo realmente importante. Me da igual que se puedan alterar o no se puedan alterar. Es el sistema que se está siguiendo para algo tan potente y tan fuerte, algo a lo que se le está dando tanta importancia, algo que es noticia. Algo que es noticia. Don Carlos Llamas, que era entonces locutor de la 25 de la cadena SER, escribe un artículo en la web de la cadena SER en el que pregunta cuántos de los oyentes de la COPE en el último EGM son reales o cuáles son hijos bastardos de la manipulación. Y eso abrió un debate que se tituló el señor Llamas insulta a los oyentes de la COPE diciendo que son bastardos los oyentes de la COPE, lo cual llevó a que el señor Llamas hiciera este comentario en la cadena SER. He recibido un montón de correos muy amables, escritos con un tono muy mesurado, que se acuerdan de mí, de mi madre, de mi padre, por un comentario que hice ayer en relación con lo que ha ocurrido en el EGM y la COPE. Y quería aclarar una cosa. Dije, usted llama bastardos a los oyentes, por los cuales estoy llamando bastardo a mi abuela, que soy oyente de la COPE, a mi hermana, que soy oyente de la COPE. No, mire usted, quien se lo haya contado se lo ha contado. Yo no he llamado bastardo, no se me ocurre disfrutar nunca a nadie. He dicho bastardos los oyentes inexistentes, los que se habían apuntado de clavo. Es decir, le llamo bastardo a nadie, en realidad, a virtuales. Jamás se me ocurría insultar a nadie por el hecho de que escucho esa emisora. Por favor, que sea de otro tipo, o que le guste lo que a mí no me gusta. Los oyentes de clavo que se apuntaron a través de los piratas que filtraron en la red de encuestadores, en el sentido bastardo. Por lo tanto, no estoy llamando bastardo a nadie, porque esos oyentes no existían. Por eso queda un poco más claro. Y a partir de ahí, la consideración que le merezca a mi persona, estoy seguro que no se cambiará en nada. No les puedo decir que sea mutuo porque yo no los conozco a ustedes. Pero, en fin, si los conociera, pues igual era mutuo. Que el señor Llamas tenga que explicar esto, una información totalmente tergiversada de una forma muy pueril, es lo que denota en qué estado está este debate, sinceramente. Y es lo triste. Que el señor Llamas tenga que hablar durante tanto tiempo sobre no, yo no he llamado bastardo y tenga que explicar a qué se estaba refiriendo, evidentemente, da a entender por dónde estaba yendo este debate y en lo que se había convertido y dónde se había perdido el foco. Es lo que he dicho. Una pena que al final lo que demuestra es que a un procedimiento muy criticable la ética por parte de Avellán, todos intentan, como digo, pescar en río revuelto para hacer la guerra por su cuenta, intentar acabar con el enemigo, intentar ver que esto es una batalla entre medios de izquierdas contra medios de derechas. Pero aquí se está pagando una empresa privada que... Pues te digo que Onda Cero y en este caso estuvo con la SER. Sí, evidentemente, apúntate al bando ganador, está claro. Es su manera también de subir audiencia, porque audiencia existe, habrá audiencia. Entonces, hombre, se tendrá que poner del bando ganador. ¿Compartes lo que escribió el señor Llamas de que preguntar cuántos oyentes de la COPE eran hijos bastardos, un poco como forma de denunciar que no era fiable lo que había hecho? No, repito, igual que el discurso de Llamas está tergiversado, lo de hijos bastardos, creo que él también está intentando tergiversar cuando, desde mi punto de vista, es imposible que tuvieran una influencia tan grande los encuestadores de la COPE, que entiendo que no podían ser más de 10 personas, en modificar claro, pero ahí es la parte en la que
que increpaba antes, que creo que no es porque lo consiguieran, sino porque lo intentaran. Quiero decir, no vamos a discutir si esos infiltrados influyeron mucho o no. El hecho de que lo intentaran es lo que provoca la decisión de SER y Onda Cero de expulsar a la COPE, que luego volvió al año, ¿eh? Volvió al año. O sea, tampoco creas que se duró mucho este conflicto y que yo sepa a día de hoy están otra vez todos en el AIMC y en el actual EGM. Sí, pero él está diciendo lo de que, a ver, de este último estudio de EGM, como lo han hecho, como se han metido, de estos que se ha salido, ¿cuántos son? Pues repito, no puede ser que los encuestadores de la COPE, los infiltrados, tengan un peso tan grande para modificar o para que haya un cuantos pero aunque no lo hubiera modificado, ¿no te parece que puede existir por lo menos el reproche por parte de los competidores a habéis intentado manipularlo, al margen de que luego lo hayáis conseguido o no? El mero hecho de que lo hayan intentado ya abre pie en su perspectiva al reproche. A ver, por favor, es que lo digo claramente, si hay 1000 encuestadores y Avellán infiltra 600, lo intenta y eso me parece intentarlo. Si hay 1000 encuestadores. Pongamos que hay 1000 encuestadores y infiltra a 3. Aún así, entonces a usted le parece que no es reprochable porque eran solo 3. Es reprochable la actitud, pero no se le puede acusar de intentar modificar los datos, porque con 3 encuestadores de 1000... No se puede acusar de haberlo conseguido, pero sí de no, haberlo ni de intentarlo, que con 3 encuestadores no puedes modificar la actitud de otros 997. El trabajo de 997. Tú no sabes cuántos son y ellos no lo van a decir. Por tanto, tú no sabes si con 3 estás modificando el 5% o el 25%. Es que yo soy gilipollas. Aquí huele a muerto de cojones, ¿eh? Con el mamón de Ferrari. Yo el EGM una vez lo compré. 8 millones de pesetas. Esto, que se queda aquí, una parte también será para mí. Esto no es una ONG.